En su afán de perseguir delitos fiscales, la reforma al Código Fiscal de la Federación presenta amplias ambigüedades en su redacción, las cuales, de no ser estudiadas con precisión, podrían exponernos a cometer faltas fiscales involuntarias con consecuencias administrativas y hasta penales. La propia autoridad, en la exposición de motivos, dijo: estos no son términos fiscales. Vamos a utilizar el lenguaje común. Y por ahí dicen: oye, si es verdadera, puede ser falsa en oposición. Sí, por supuesto. Ya no basta exhibir documentos. Tienes que cumplir uno de los 3 requisitos o los 3. No podemos correr riesgos y no podemos colocar a nuestro cliente en una posición de defensa mermada, ¿no? La cancelación de sellos desde el inicio, que además se puede transmitir como efecto dominó a tus clientes. Infórmate y aprende cómo defender a tu empresa ante esta reforma con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de MUR de Anda Torres Gallardo y compañía. Nos acompaña esta mañana Sujei Carrasco, asociada de la firma, y un servidor, José Antonio de Anda. Buenos días, Sujei. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias, Sujei. Bien, el día de hoy platicaremos de el nuevo mecanismo de fiscalización de operaciones reales a partir del año 2026 con motivo de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Este año, una de las reformas importantes y trascendentes es el hecho de que la autoridad fiscal ya no va a ver con los mismos ojos la materialidad, la razón de negocios o la sustancia económica de las transacciones, sino ahora le agrega ciertos ingredientes adicionales para acreditar la veracidad de las operaciones. Bienvenida, Sujei. ¿Qué nos platicas al respecto? Muchas gracias. Pues mira, para mí este es el corazón de la reforma fiscal 2026 y es también el aspecto que los contribuyentes están obligados a revisar con mayor cuidado. Cuando empezamos a revisar los proyectos de reforma del Código Fiscal de la Federación, lo primero que vimos, párrafo primero de la exposición de motivos, fue esta reforma, particularmente la adición al artículo 29A, para establecer ahora como requisito de los comprobantes fiscales digitales que las operaciones amparadas por los mismos sean existentes, verdaderas y reales. Está armonizada o tiene como propósito armonizar la reforma del artículo 19 de la Constitución. Si tú recuerdas, en diciembre del 2024 el artículo 19 constitucional se modificó para establecer que serían objeto de prisión preventiva oficiosa, entre otros delitos, el uso de comprobantes falsos. Y se dijo, habrá 180 días para definir qué es un comprobante falso. Entonces, esta reforma arranca diciendo, esto es la definición de comprobantes falsos. Y la primera consecuencia lógica, esto puede tener repercusiones penales, ¿no? Pero también puede tener repercusiones fiscales y también puede tener repercusiones administrativas. Entonces, el propósito de esta reforma es identificar qué se considera falso para efectos del artículo 19, pero también para efectos de deducibilidad en materia de impuestos sobre la renta, acreditamiento de IVA y posiblemente la cancelación o la restricción de sellos digitales. Aquí el problema se tiene principalmente porque la interpretación que se da para definir cuándo se considera falso o cuándo se considera aceptable y veraz no viene definido en ley, sino que es sujeto a una interpretación como una cosa conocida por todos para efecto de que la autoridad, con esa inexistencia de una definición clara, pues eso le da mucho margen de interpretación a la autoridad para cuándo calificar una operación que fue verídica, que fue real, que no fue simulada, ¿no? Esas 3 características que mencionaste hace un rato de que fuera existente, verídica y real, ¿cómo las podrías tú calificar o cómo las podrías definir? Pues mira, la propia autoridad en la exposición de motivos dijo, estos no son términos fiscales. Vamos a utilizar el lenguaje común. No, espérame. O sea, para una reforma de esta envergadura es un riesgo que haya subjetividad y ambigüedad, como tú lo estás mencionando. Y utilizan en la propia exposición de motivos referencias al significado vía diccionario de estos dispositivos. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es existente. ¿Cuándo se considera existente? Existente es un término temporal. Se considerará existente la operación si al momento de la emisión del CFDI la operación ya ocurrió o está en curso. Y esto genera problemas, porque en el curso ordinario de operaciones de muchos contribuyentes hay pagos anticipados o hay emisiones de CFDIs antes de que se ejecuten ciertos servicios o se entreguen determinados bienes. La autoridad puede considerar que la operación
es inexistente por el hecho de que no hay consistencia. Entonces hay que armonizar esto con los otros dos elementos. Verdadera es un criterio de sustancia económica, ¿no? Y por ahí dicen, oye, si es verdadera, ¿puede ser falsa en oposición? Sí, por supuesto. Este criterio de es verdadera va más allá de la documentación, es el criterio de sustancia sobre forma. Ya no basta exhibir documentos, ya no basta exhibir contratos, hay que acreditar la ejecución del acto documentado. Por ejemplo, si estamos documentando la compraventa de bienes, tienes que documentar también la entrega y la recepción de los bienes, tienes que documentar el proceso de negociación, ¿no? Entonces, el concepto verdadero implica sustancia y finalmente el concepto de real implica que la documentación comprobatoria exista, sea consistente con la sustancia y además, aunque esto no esté expresamente dicho, pues ya lo sabemos, desde 2019 tenemos la obligación de contar con el elemento de fecha cierta, ¿no? Esto obliga a los contribuyentes a llevar un tracto prácticamente en tiempo real de sus operaciones cotidianas. Esta práctica que a veces, digo, ni siquiera es un hábito, simplemente es parte normal de la operación, donde yo opero y luego documento, hoy ya se convierte en una práctica peligrosa. Correcto. Ahora, todavía más peligroso es el hecho de que en la exposición de motivos hablaba de que tenía que tener esos tres requisitos, es decir, la existencia, la veracidad y la realidad tenían que ser las tres requisitos cumplidos, mientras que el texto del código, ya que salió publicado y aprobado, solamente se da pie a una ambigüedad porque pareciera que debe cumplirse cualquiera de los tres. ¿Cuál es tu opinión en ese respecto? Mira, analizamos con mucho cuidado la exposición de motivos porque finalmente esto puede ser un criterio de interpretación que requiramos ulteriormente, ¿no? Y lo que vimos es, primero nos dijeron, estos no son términos fiscales, utilizamos los términos coloquiales con todos los problemas que eso implica. Segundo, en la propia exposición de motivos, se utilizaban las preposiciones y o de manera indistinta. Es decir, en ciertos textos de la exposición se decía, oye, las operaciones tienen que ser existentes o verdaderas o reales. Tienes que cumplir uno de los tres requisitos o los tres, porque este es un requisito de procedencia de deducciones y acreditamientos, ¿no? Entonces, creo que la interpretación más conservadora que podemos dar para nuestros clientes es cuidemos las tres, porque al final del día creo que fue un tema de falla de técnica jurídica en la elaboración y en la redacción de la exposición de motivos. Sí podemos conocer la intención. Y si la autoridad ya nos dijo, oye, mi intención es utilizar esto para perseguir delitos fiscales, no podemos correr riesgos y no podemos colocar a nuestro cliente en una posición de defensa mermada, ¿no? Donde no tengamos los tres elementos de prueba debidamente demostrados. Sí, evitar ser vulnerables ante esa interpretación y criterio de aplicación. Sí. Por lo que respecta a las normas antiabuso, tenemos dos normas particularmente, la de operaciones simuladas y la de razón de negocios. En la de operaciones simuladas, que ya venía normada en el artículo 69b, estas tres nuevas características u ópticas que va a seguir la autoridad para evaluar esas operaciones, al amparo del artículo 69b, ¿cuál es tu interpretación? Sí, lo que pasa es que esta norma o esta adición al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, más el surgimiento del artículo 49 bis como mecanismo específico de fiscalización, forma parte de un conjunto de normas antiabuso. Y uno dice, oye, ¿cómo se relaciona esto con el 69B y cómo se relaciona esto con el 5A y la recaracterización de operaciones? Fíjate que este punto, particularmente la creación del mecanismo de verificación express, sí fue un golpe, un saqueaz, como dirían los tenistas, por parte de la autoridad. Porque en el 69 tú ya tenías las facultades para calificar de una operación de inexistente si el EFO, si el emisor del CFDI no cumplía con requisitos de sustancia económica, es decir, no tenía infraestructura, no tenía personal, no tenía capacidad económica para operar. Pero todo ese procedimiento y las consecuencias fiscales que la autoridad perseguía están supeditadas a cumplir un proceso muy largo en el que tienes que subir a una lista provisional y luego a una lista definitiva al EFO. Lo que la autoridad hizo con esto fue obtener el mismo efecto, pero acortando plazos. Y fíjate, el 5A, que es otra de las normas antiabuso que operan en nuestro sistema fiscal, ese artículo te permite recaracterizar una operación cuando no haya una razón de negocios. Y tú dirías,
cómo juega con esta nueva facultad de fiscalización que tiene la autoridad con la creación del 49 bis. Es que son complementarias. Si tú fíjate, jugamos o empezamos a jugar con conceptos que se confunden, ¿no? ¿Qué es materialidad? ¿Qué es razón de negocios? ¿Qué es existencia? La razón de negocios es el por qué un contribuyente realiza una operación. Correcto. Oye, ¿por qué necesito comprar activos? ¿Por qué necesito realizar determinadas erogaciones? ¿Cuál es el beneficio económico que estoy persiguiendo con eso? Esa es la razón de negocios. ¿Por qué? La materialidad es qué cosa hago para conseguir ese fin. Entonces, mientras la razón de negocios es el por qué, la materialidad y la realidad de la operación es el qué y cómo lo hago. Entonces, si una operación no tiene materia, no tiene realidad, tampoco tiene razón de negocios. Y la autoridad puede utilizar las dos presunciones con las dos consecuencias legales prácticamente de manera simultánea. Entonces, estas reformas vienen a encajarse en un sistema cada vez más complejo de operación de normas antiabuso. ¿Cuál sería nuestra recomendación a nuestros clientes y amigos al respecto de estas nuevas interpretaciones y nueva forma de ver la veracidad de las operaciones de cara a los clientes y al SAT? Es un cambio de cultura en la operación y es indispensable que el contribuyente entienda que no pueda seguir operando como había venido operando antes. ¿Y a qué me refiero? Esto de operamos hoy y documentamos en 3 años o documentamos en el curso de la auditoría y vamos entregando la documentación, ya es un tema de riesgo no solamente penal, sino operativo. Porque una de las consecuencias de este nuevo procedimiento de fiscalización es la cancelación de sellos desde el inicio del procedimiento. Cancelación de sellos que además se puede transmitir como efecto dominó a tus clientes si ellos no dejan de darle efectos fiscales a los comprobantes que la autoridad ya consideró como falsos. Entonces, hay 3 momentos. La defensa del contribuyente ya no empieza en la auditoría. La defensa del contribuyente empieza en su operación. Y en su operación tiene que hacer cambios a 3 pilares. Antes de negociar los actos jurídicos, tiene que guardar evidencia de esa negociación, porque esa es la evidencia de la razón de negocio. Durante la operación, tiene que documentar y crear evidencia de que la operación fue real, porque esa es la materialidad. Y con posterioridad a la operación, cuando le dé efectos financieros a través de la emisión del CFDI o del pago, también tiene que tener evidencia de esos 3 momentos. Correcto. Bien, pues vigilemos estos 3 nuevos pilares y 3 nuevas interpretaciones que tenemos al respecto. Agradecemos mucho y estamos a sus órdenes para poderlos apoyar a este respecto. Muchas gracias. Vea nuestras redes sociales para complementar la información de este episodio. Están en la descripción. Suscríbete para más información, dale like y comenta qué otro tipo de temas quieres que abordemos.